Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Esta es una plancha de cocina normal y corriente, si no fuera porque está hecha polvo. Es una plancha eléctrica que lleva un montón de uso y bueno, el cable eléctrico está reventadísimo por el calor que generó, pues son como 1500 vatios. Bueno, la cuestión es que vamos a restaurar a un nivel normal. ¿Por qué? Porque no voy a darle un uso de cocina alimenticio, sino que será para hacer experimentos que luego veremos un par de ellos muy chulos al final del vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle todas las piezas que tiene o desmontarlo, los taponcitos de las patitas para tener acceso a los tornillos, que en este caso son 4 y son lo que fijan todas las piezas. Aquí tenemos una de las asas y aquí está la otra, y una vez que los retiremos ya podremos quitar la base que recubre la resistencia y estos separadores que van también 4. Ahí tenemos la resistencia, que como veis el funcionamiento de este tipo de planchas eléctricas es súper sencillo. La electricidad pasa por esa resistencia, se calienta y con el potenciómetro regularíamos lo que es la temperatura de la plancha. Aquí vemos los contactos que están en buen estado, lo único que están sucios, pero lo dicho, vamos a pegarle una limpiadita así para que no huela a gamba, porque cada vez que la encendía no veas qué olor salía a gamba a la plancha, que se ve que es lo último que se hizo antes de desecharla como uso alimenticio y no se limpió. La cosa que con agua y jabón vamos a quitarle el resto de grasa, que es lo que pues da ese tufillo, ¿no? Para que al menos podamos trabajar tranquilamente. Ahí estamos quitando todo lo posible, la suciedad y de paso el óxido que puedan tener también los tornillos con la Dremel y este mini cepillito de púas, queda bastante bien, y así con todas las piezas. La parte interna de los tubitos es un poquito más complicado, pero también con el cepillo este rotatorio se hace genial, así que una vez que están todas las piezas limpias de grasa y de óxido, vamos a tener que comenzar el montaje. Aquí tenemos como hemos dejado las piezas, yo creo que bastante aseadas, y ahora vamos a centrarnos en las piezas grandes. Con toallitas húmedas vamos a darle una limpieza. Podríamos meterlo en el fregadero y tirarle agua, pero como está el tema de la resistencia eléctrica, no sé si va a ser muy estanco, y para evitar que se nos meta agua y haya un cortocircuito, he preferido hacer una limpieza en seco. De todos modos, para este tipo de limpieza, las toallitas húmedas van súper bien para limpiar pues electrodomésticos, smartphone, o sea móviles o cualquier cosa que no queramos mojarla, simplemente eso, darle una pasadita y quitarle la suciedad. Ahora ya está todo totalmente limpio, al menos al nivel que estamos buscando, y el montaje, ya veis, súper sencillo. No tenemos que hacernos ningún esquema ni nada cuando lo hemos desmontado, porque son 4 tornillos, los separadores y el protector que recubre la resistencia, a falta de la tapa de los contactos. Muy importante ponerla porque estos aparatos eléctricos son peligrosos, así que tienen que tener al menos lo que son los contactos donde pasa la electricidad bien tapados. Ya está limpia, la parte de arriba no la voy a tocar. Lo que sí que me voy a centrar, porque es esto de obligación, es en el enchufe. Vamos a desmontar el conector, tiene 4 tornillos Allen, nada, se abre súper bien y vamos a ver qué hay dentro. Las conexiones son bastante simples, lo único es que, bueno, hay que cambiar el cable, así que son 3 cables, el de fase neutro y tierra, que tenemos que poner en su lugar. Esta parte es más delicada que la anterior de la limpieza, porque un cortocircuito o cualquier fallo en la soldadura que no quede bien sí que puede ocasionar un problema. Y lo dicho, con la electricidad no hay que jugar, hay que ir a lo seguro. Así que si no sabéis lo que estáis haciendo, en caso que queráis replicar este mantenimiento o esta restauración, esto puede servir para un tostador, para una plancha, para un calefactor, cualquier electrodoméstico que consuma 1500 vatios o más, es muy probable que el cable se acabe fundiendo o derritiendo. Para quien no lo sepa, os lo digo, cable marrón es la fase y cable azul el neutro. El que es carioca, o sea, amarillo y verde, así como la bandera de Brasil, eso es tierra. Podemos intercambiar el fase y el neutro, o sea, el marrón y el azul lo podemos poner indistintamente, pero la tierra sí que tiene que ir a la tierra, muy importante, ¿de acuerdo? Aunque yo aconsejo siempre mantener los colores originales para así no tener problemas.
Hacemos los últimos puntos de soldadura donde van a ir fijados los nuevos cables y nos aseguramos que todo está bien, no hay cortocircuitos y si todo es correcto, lo procedemos a cerrar. Vamos a ver la ruedecita, si gira bien, no ha habido ningún problema, o sea el potenciómetro, bueno, parece que todo es correcto. Vale, pues vamos con el otro extremo del hilo. Vemos que son 10 amperios de consumo, así que tenemos que conseguir un enchufe de más. Este es de 16 amperios, por lo tanto irá sobrado, no se nos va a quemar. Lo abrimos y bueno, cada enchufe es distinto. Lo que tiene que tener al menos es fase neutro, que son los dos pines sobresalen, y luego la tierra, que es como la chapa esa de los laterales. Muy importante, la tierra en este tipo de electrodomésticos, porque si no tuviera cable de tierra podría suceder que la resistencia eléctrica tocara la parte metálica de la plancha. Nosotros al tocar esa parte metálica haríamos de tierra, por lo tanto la derivación en vez de irse por la tierra del enchufe se iría por nosotros, así que es un alto riesgo. Aquí vemos cómo estamos ya poniendo la última parte, que es para fijar el cable al enchufe y que no se salga, y ya está terminado. Vamos a proceder a probarlo. En estos casos siempre hay un poquito de miedo, vas a ponerlo con respeto, porque aun pensando que lo hemos hecho todo bien, puede haber algún problema. Yo aconsejo siempre tomar las medidas de precaución adecuadas. Bueno, pero supongamos que está todo bien, lo hemos conectado y no ha pasado nada. Encendemos y se enciende el pilotito, por lo tanto, bien, no hay problema, no ha saltado el diferencial de casa, el pilotito se enciende. Vamos a darle uso, vamos a comenzar con el primer experimento usando esta plancha eléctrica. Aquí tenemos azúcar moreno, sirve cualquier tipo de azúcar, y aquí tenemos nitrato de potasio, nitrato potásico. ¿Y qué sucede cuando juntamos estas dos cosas? Bueno, pues que sucede la magia, sucede algo increíble, como vamos a ver. Se podría hacer así en seco, o sea, el azúcar por un lado y el nitrato de potasio por otro, pero si lo calentamos y hacemos que se derrita y hacemos una especie como de caramelo llamado R-Candy o combustible para cohete. Sí, este combustible sirve para lanzar cohetes a muchísima altura y como veis, súper sencillo de hacer. Ahora, la temperatura no la tengo muy bien medida, como veremos luego, se me quema un poquito. Bueno, a ver, no creáis que hay ningún accidente, solo que se tuesta demasiado el azúcar y bueno, pues la reacción no es la óptima. Tenía que haberlo dejado así como lo veis, este color de caramelo marroncito es la ideal, pero quise ponerla en algodón para hacer una especie como de, digamos, como de bengala, ¿no? Y claro, pues esto hizo que se tostara demasiado, se quedó pues medio negruzco, pero nunca se os ocurra hacer esta mezcla con una sartén y una cocina de gas, de esta de fuego, porque ahí corremos un peligro muy fuerte porque se nos va a incendiar casi seguro, así que en plancha eléctrica es lo mejor. Aquí tenemos nuestra galletita de R-Candy y a ver qué tal funciona. Lo dicho, como se me ha tostado demasiado, la reacción no va a ser muy buena, aún así va a funcionar. Vamos con el segundo experimento, lo mismo, papel encerado de este de horno y unos cuantos tapones. Ya sabéis que soy adicto a los punzones, así que vamos a hacer un punzón, pero no un punzón normal. Voy a hacer el punzón más grande que he hecho en el canal. Tampoco es un punzón gigantesco, pero vais a ver cómo es un buen punzón, un punzonaco. Materia prima para hacer el mango, lo que veis, tapones de botella, trozos de garrafa. Esto se puede hacer de los colores que queráis, cuanto más colorido mucho mejor. La temperatura de la plancha es la máxima que me da. Esto se puede hacer en sartén, eso sí, pero siempre poniendo el papel este encerado, porque si no el plástico se nos va a quedar pegado y bueno, vamos a tener que tirar la sartén seguro.
Ahora que está aún blandito o maleable y con un guante, no, con doble guante que lo estoy haciendo porque está súper caliente, le hacemos la forma del mango y luego lo dejamos enfriar. Yo por ejemplo lo meto en un vaso con agua y en cuestión de 2 minutos está totalmente frío y duro como madera. Aquí tenemos el mango de nuestro punzón y vamos a usar un tornillo muy tocho para hacer el punzón. Ahí medimos, yo aconsejo tornillos porque al tener rosca, eso se enrosca en el mango y no hace falta siquiera poner ni pegamento, epoxi ni nada. Es que con la simple rosca, como en este caso es tan gruesa, se nos va a quedar súper fijado. Una cosa que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer el agujero, porque tiene que ser todo recto. El mango y el punzón, la parte metálica, tiene que ser todo en línea recta. Si queda luego descentrado, el punzón queda feo y bueno, que se puede usar igual, pero queda feo. Así que mucho tiento al hacer el agujero. Para atornillarlo, bueno, pues cuesta un montón porque he usado una broca un pelín, bueno, un poquito más estrecha que el propio tornillo, pero eso es bueno, cuanto más fijo quede, mejor. Aquí vemos cómo ha quedado totalmente recto, la empuñadura súper bien y queda hacer la punta, así que vamos a desprendernos de la cabeza del tornillo. Con una sierra se puede hacer, pero con una radial es que se hace mucho mejor, porque es que, bueno, es que no te cansas nada. Eso sí, una herramienta ultra peligrosa, mucho ojito, Y cambiamos el disco y ponemos uno abrasivo. Esto se puede hacer con una lima o lija, pero nos moriríamos, porque con esto, lo dicho, en 20 o 30 segundos tenemos hecho el rebaje y hemos hecho el punzón, pero con el filo que queramos. Es una chulada, El que no tenga una radial o una moladora tiene que comprársela porque es que están súper baratas y es una herramienta muy útil. Punzón terminado, pero el metal está muy áspero, ¿no? Porque la lijada ha sido demasiado, bueno, de grano grueso. Le hacemos unas pasaditas con lija más fina y vamos a intentar sacarle algo de brillo. No será efecto espejo, pero que quede una cosa así curiosa, ¿no? Una cosa profesional casera, pero cuando lo introduzcamos por el material que vayamos a agujerear, pase con suavidad. Para ello, con la Dremel también le hacemos una pulidita y ahora lo que tenemos que hacer es endurecer la punta de nuestro punzón. ¿Con qué? Con calor, con un soplete hasta que esté al rojo vivo, y una vez que haya alcanzado esa temperatura lo introducimos o en agua o en aceite. Para esta herramienta da exactamente igual, pero es muy importante hacer este proceso porque el punzón es una herramienta que si intentamos, por ejemplo, clavarla en madera o algo así y no está endurecida la punta, se nos doblará. En este caso está endurecida, así que podemos básicamente agujerear acero o diamantino, que nuestro punzón va a quedar perfectamente recto y afilado siempre. ¿Cómo hemos hecho esto? Bueno, como hemos hecho el resto de punzones que he hecho en el canal. Este es el de ahora, este es una especie de bisturí muy afilado, pero el proceso de fabricación es exactamente el mismo. Y el último, este es la joya de la corona. Es una especie de rotulador o marcador, bueno, pero realmente es un punzón, pero tiene su tapita y bueno, es una auténtica chulada. Como veis, la selección del plástico influye mucho luego en lo que es la vistosidad. Aquí tenemos todo esto fabricado gracias a la plancha que podía haber acabado en el contenedor de basura o de reciclaje, pero nos sirve a partir de ahora para hacer un montón de experimentos caseros, donde aquí en el canal de Llega Experimentos.